Muy bien, continuando con la segunda parte de este tema que corresponde a la última unidad del primer bloque, el tema número 9. Habíamos quedado en la primera parte mostrando cómo en el laboratorio, por ejemplo, la cristalería, también la porcelana y algunos otros materiales, una vez lavados, deben ser protegidos con su respectivo tapón según se necesite, si es de algodón y gasa para algunos caldos de cultivo, etc. Y luego arriba doble envoltura de papel, una que va a llevar la cinta testigo para monitorear la efectividad del proceso de esterilización y otra, la segunda capa, para una vez quitarle esta quede protegido al salir del equipo de esterilización. Habíamos comenzado con calor seco y calor seco vimos una parte, esto que está acá, que les estoy mostrando aquí, es el horno de Pasteur. Este horno es utilizado en microbiología muchísimo y es de Pasteur, que fue la persona que ideó, fabricó este particularmente, lo patentó. Sin embargo, es el que ideó este mecanismo de esterilización, usando una caja metálica, que voy a mostrar en un momento con algunos otros elementos, unas rejillas, tiene una fuente de calor, fuente calórica, acá es una resistencia que va vinculada a estas estructuras que están acá afuera para poder manipular e indicar a qué temperatura quiero que esté o cuánto tiempo necesitamos que lleve el procedimiento. Tiene su puerta con goma para garantizar que el calor quede adentro y quede cerrado adecuadamente. Este horno de Pasteur es de gran utilidad para esterilizar material de vidrio, de porcelana y también algunos objetos metálicos sin filo, como las bases de bisturí, las pinzas, algunos instrumentos básicos para la toma de la muestra, etc. Sin filo, puesto que ya vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de este, y el filo pierde la redundancia, se puede oxidar, puntos de óxido, y lo otro es que a perder ese filo precisamente y no nos va a servir para algunas cosas. Es importante en todos los instrumentos que vamos a conocer que ustedes manejen, manipulen y conozcan el principio en el cual se basa y también el mecanismo de acción sobre los microorganismos. Entonces, el principio de acción del horno de Pasteur está basado en las corrientes de convección que se producen en el horno. Y vamos a conversar sobre esto en una imagen más adelante. Bueno, aquí mismo está. Las corrientes de convección. ¿Qué dicen las corrientes de convección? Eso lo pueden buscar de manera más adecuada, específica, etc. Pero tenemos que, una vez que inicia el calor, hay una fuente calórica. En este momento, aquí no es una llama, es una resistencia, como les dije. Pero una vez que se calienta el aire está cerrado, el aire caliente se vuelve mucho más liviano y sube, reemplazando y haciendo que el aire más denso, que es el más frío, pueda bajar. Y se va cumpliendo ese ciclo, cuantas veces sea necesario de acuerdo al tiempo que estemos necesitando llevar a cabo dicho procedimiento. Eso tiene que ver con el principio de la acción de este. Es un proceso lento comparado con otros procedimientos que se realizan y con otros equipos. Ya vamos a ver cuáles son los parámetros. Es de alto consumo de energía, puesto todo lo que tiene una resistencia necesita energía.
tenemos en cuanto al mecanismo de acción sobre los microorganismos, es decir, cómo es que este aparato va a trabajar en el microorganismo para eliminarlo, porque recuerden que estamos hablando de métodos de esterilización en los cuales nosotros lo que perseguimos es que todo lo que se ha introducido allí quede libre de microorganismos de todo tipo, incluyendo las esporas, para poder hablar de la esterilidad de dichos materiales. Entonces, el efecto sobre los microorganismos es la oxidación de los constituyentes intracelulares. Esto es calor seco, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté allí que tenga humedad se deshidrata por completo y en los sitios, cuando yo le decía que instrumentos o elementos materiales sin filo, puesto que entonces en las partes más finas, ¿verdad? Pueden haber puntitos de óxido por la deshidratación en dicho aparato. Este instrumento, este equipo, trabaja con solamente dos parámetros. Uno es tiempo y uno es temperatura. Y existen dos ciclos, un ciclo corto y un ciclo largo. En el ciclo corto, el tiempo, el cual debe durar eh, los, los materiales esterilizándose allí, es de 1 hora y la temperatura es de 180 grados Celsius o centígrados. Para el ciclo largo, tenemos 1 hora y media en cuanto al tiempo y la temperatura 160 grados. Esto quiere decir que a mayor temperatura, menor es el tiempo que se requiere, y en este caso, ¿ve? A menor temperatura, que es 160 grados, mayor tiempo debe durar. ¿Okay? Entonces, por eso es que se habla de un ciclo largo cuando ya voy a explicarles otros equipos que utilizan muchísimo menos. En este cuadro, yo les traigo para que vean aproximadamente cuál es el punto térmico mortal para diferentes especies de microorganismos bien conocidos. Por ejemplo, Escherichia coli, que es miembro de la flora, del microbioma, de la microflora normal, que está en nuestro intestino, a 55 grados ya es mortal para ellos, es decir, el punto térmico mortal. O sea, pueden soportar hasta 54, hasta 53, lo pone por debajo de 55 y puede soportarlo, pero por encima de allí no. Mycobacterium tuberculosis tiene un poco más de resistencia, por eso estaba en un grado cuando empezamos esta clase, que yo les di cuáles eran los agentes que eran más difíciles de eliminar, y bueno, ahí estaba. Un tercer grupo que tenemos acá es uno que corresponde a las endosporas de especies resistentes de bacillus, porque dijimos que el género Bacillus, el género Clostridium, son géneros esporulados, capaces de producir dichas esporas, y habla de 120 grados centígrados. O sea, resisten hasta 120 grados centígrados. Las más resistentes. Entonces, porque en el próximo parámetro les voy a hablar de a partir de qué temperatura debe estar en el próximo aparato. ¿Okay? Esta es una persona operando, trabajando con un horno de Pasteur, ¿verdad? No se ve la puerta, está bloqueada por este lado. Y ven cómo el material, si es un mortero que es de porcelana, debe estar envuelto doblemente. Aquí tiene su cinta testigo para monitorear. Acá puede haber cilindros metálicos con pipetas Pasteur, puede haber cilindros con placas de Petri que van envueltos, pueden haber otro tipo de materiales de vidrio para ser esterilizado. Tiene unas rejillas para el trabajo. Y acá, si pueden notar en la pared, hay como una especie de guía. Por allí va una resistencia que está cubierta, la resistencia está cubierta con el metal, ¿verdad? Que delimita la parte interna de dicho horno, porque hay una pequeña rejilla, ¿verdad?
hay una doble pared. Esta doble pared metálica tiene dentro de ella un material aislante, de tal manera que cuando se genere el calor que estamos solicitando, que estamos necesitando, la persona que está afuera, que accidentalmente tocó, fue a chequear el termómetro que se va a ver por la parte de afuera, no se vaya a quemar, ¿ok? Entonces tiene un aislante para asegurarse que no se queme. Aquí tiene entonces esta pequeña ventanilla para que circule el aire en el sitio. ¿Okay? Acá tenemos entonces para medir la temperatura y para medir el tiempo una vez cerrado. Necesito, como no vamos a tener la actividad práctica, el ejercicio práctico, una de las cosas que hacemos mucho énfasis es que en este aparato no podemos colocar material de tal manera que se selle todos los espacios vacíos. Yo no puedo poner 10 cilindros y 20 matraces y tantos, qué sé yo, vasos de precipitado, todo, que me llene todo el espacio. ¿Por qué? Porque ya dijimos cómo trabaja en base o su fundamento es en cuanto a las corrientes de convección. Pero para que eso suceda, un aire tiene que subir, el otro baja, de acuerdo, ¿verdad? El cálido, el más frío, el más denso o menos denso. Si está todo completamente tapizado, sin espacio, no va a alcanzar ese calor de tanto pasar y pasar y pasar, es lo que se calienta, por ejemplo, si teníamos un metal que contiene dentro pipetas, calentando ese aire caliente alrededor del metal, el metal transmite al vidrio y el vidrio va a quedar estéril. O si tenemos un material que me puede albergar un volumen de líquido, de caldo de cultivo, que está tapado, como les mostré allí hace ratito. Entonces, ¿qué sucede? Que necesita calentar la parte externa de dicho material de vidrio, de cristal, para que la parte interna, que es donde nos interesa, quede completamente estéril. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber cómo la persona se le da un entrenamiento, etcétera, para que entonces eso caliente, circule y quede estéril en la parte de adentro. Ya les voy a decir cuáles son los parámetros. Ah, no, ya les dije. Les dije que era 180 grados. Pero les dije que el punto térmico, el del microorganismo que es más caliente de todos, que sería, perdón, que necesita mayor temperatura para ser eliminado, son las esporas y necesitan 120 grados. Entonces, ¿por qué voy a trabajar en 160 y en 180? Que es la temperatura que debe indicar el horno cuando voy a empezar a trabajar. Es por ello. Necesito que llegue tan alto, 180, para que por lo menos 120 llegue a la parte interna de ese cristal, de esa porcelana, de eso que estoy utilizando. Espero que esto se entienda. Cualquier duda me pueden preguntar. Pero es para eso, pues la temperatura alta. Muy bien. Allí terminamos con calor seco. O sea que hablamos de los mecheros, del incinerador y de los barpasteros. Ahora vamos con el grupo de los equipos que trabajan o el calor húmedo. Es decir, allá hablamos del método de esterilización, unos por calor seco, este por calor húmedo. El calor húmedo es tan sencillo y tan antiguo como la ebullición. La ebullición se utilizó desde el pasado, desde hace muchos años, antes de que fuesen inventados cualquier tipo de estos aparatos. La ebullición no era más que poner en un recipiente con una fuente de calor que era una llama, afuera, pues, por ejemplo, en el caso de leña o en el pasado, ¿verdad? A hervir agua. Y luego los instrumentos que queríamos esterilizar se colocaban en esa agua hervida durante un tiempo. Las matronas utilizaban para sus inyectadoras, para sus tijeras, etc. No por 10 minutos, por 1 hora o 2 horas ponían a hervir el material, ¿ok? Para hacer las sábanas, todo lo que se utilizaba y luego la doblaban y la envolvían y le ponían un lazo para evitar que estuviesen contaminadas con cualquier material del ambiente o bacterias o virus, hongos, lo que fuera, cuando fuesen a ser utilizadas. Entonces, este método
En el caso de la ebullición, elimina todas las formas vegetativas de las bacterias porque ya se eliminan la mayoría de ellas hasta 65 grados de las bacterias patógenas que les dije que unas de ellas que son termófilas, etcétera. Me disculpan, pero luego cambio de posición. No estoy trabajando en el escritorio. Tengo buena luz por allá. Entonces no elimina las esporas, es decir, que todo ese personal que utilizó en el pasado para las inyectadoras, para las agujas reusables, porque eran reusables y perdían el filo, me llegaron a inyectar, no soy tan antigua, pero me llegaron a inyectar, una vez que recuerde yo, con inyectadoras metálicas, cuando estaba muy pequeñita. Requiere más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que ser después que alcance la ebullición, no poner el material allí y empezar a contar el tiempo 10 minutos, no, después que llegue a hervir, se comienzan a contar los 10 minutos. Ya dice con 10 minutos así, hirviendo, es suficiente para eliminar todas las formas vegetativas, excepto la esporulada. El agua alcanza, obviamente, los 100 grados Celsius. El calor húmedo también se puede aplicar mediante el uso del autoclave. El autoclave es una maravilla, una gran invención. Es el procedimiento más utilizado, es decir, autoclavar los materiales de la práctica médica. Es el procedimiento más utilizado y fiable o confiable para esterilizar. ¿Qué tipo de materiales se pueden esterilizar allí? Bueno, eso es lo mejor de este, porque es muy versátil. Diferentes tipos de materiales. Medios de cultivo que no sean a base de proteína. Caldos de cultivo, incluso azúcares se puede, carbohidratos, pues, pero no proteínas. Agua, tenemos que, agua hervida que se utiliza para reconstituir ciertas cosas, para lavado de heridas, cuando no hay solución fisiológica, etcétera. Instrumental vario, y ahí vamos a tener muchísimos ejemplos. Aquí pueden ir también instrumental como metálico, por ejemplo, que se utilizan para las incisiones, para las cirugías, ¿verdad? El equipo de cirugía, que es una cajita metálica que trae diferentes tipos de pinzas, diferentes tipos de bisturí. Normalmente la hojilla no. En este caso hay otro fundamento, o sea, otra explicación. Que las hojillas de bisturí se esterilizan aparte por otro método a nivel industrial por la gran cantidad que se tiene que esterilizar. Pero sí, el resto del material quirúrgico se puede esterilizar con este aparato. Objetos de goma y de tela. Toda la lencería de los hospitales y clínicas, los campos, que uno habla de un campo cuando lo que tenemos para colocar que solamente deje expuesta la herida. Y además de que lencería, okay. Este tipo de esterilización se realiza con vapor de agua a presión y es la forma más efectiva de realizar la destrucción de gérmenes. Y aquí sí esteriliza porque destruye las esporas, todo incluyendo las esporas. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de este aparato? Oh, me disculpa. Aquí tengo primero el efecto para los efectos sobre los microorganismos. O sea, ya les dije que en los aparatos ustedes van a buscar fundamento en el que se basa el equipo y luego qué efecto tiene dicho equipo, o sea, la actividad de este sobre el microorganismo y por el cual se logra pues la destrucción. En este caso, el efecto sobre los microorganismos es la coagulación de las proteínas constituyentes de la estructura de dichos microorganismos. O sea, si hay un microorganismo y todos tienen proteínas como constituyente de la estructura de la pared, entonces este método puede llegar a coagularlo volviendo a la bacteria o al microorganismo inviable. Y en cuanto a los parámetros que se utilizan acá son 3. Antes habíamos mencionado 2 del otro aparato
En este caso son 3 variables o parámetros. Estas son la temperatura, la presión y el tiempo. En la anterior no había presión puesto que no había humedad. La temperatura es 121 grados. ¿Qué dije yo que era el punto térmico mayor de las esporas? 120. Ah, pero ¿por qué 121? Porque esos fueron muchos científicos repitiendo y repitiendo y repitiendo y solamente 1, 2, 3 veces, muy pocas veces, lograron sobrevivir hasta 120. Es decir, en muy pocas ocasiones, alguna espora logró sobrevivir hasta 120. Entonces, 121, ya ellos hicieron muchísimos experimentos y saben que hay garantía de que no va a sobrevivir 121 grados. Entonces, eso es lo que se establece para no llevarlo a mayor temperatura y presión y que pueda generar algún tipo de accidente. El tiempo es otro parámetro que tiene en común o variable. Son 15 minutos, por eso aquel habla de que lleva mucho tiempo, que es muy largo. 15 minutos con respecto a 180 o 160 grados es bastante distinto. Si alguien del grupo sabe cómo eliminar esas pop-ups que se meten ahí toda la noche, bueno, me ayudan con eso, por favor. La presión es la variable que es nueva introducida acá. Se mide en libras sobre pulgadas al cuadrado. Y lo que necesitamos es 15 libras sobre pulgadas al cuadrado. Libras de presión, obviamente. Entonces acá tenemos estos 3 parámetros que debemos conocer. Esta es la foto de nuestro más nuevo y ya tiene como unos, no sé, como unos 12 años, 14 años, algo así. Esto es un equipo, un autoclave que nosotros tenemos en el laboratorio, ustedes normalmente rotaban y veían, lo tenemos para medios de cultivo estériles, es decir, para los medios nuevos que se utilizan para los medios de cultivo para las prácticas, para los pacientes, cuando nosotros hacemos cultivos, pues cuando tomamos muestras, hacemos cultivos. Esto que tiene acá es como un timón, ¿verdad? Para asegurar el cierre hermético de dicho aparato, tiene una goma que sella, ¿verdad? Tiene una medida de seguridad que tranca, que hace un cierre, y acá tiene todos sus parámetros, sus botones monitores, cuando está encendido, cuando alcanzó la temperatura, luego de allí que alcanzó la temperatura y alcanzó la presión, entonces que se comienza a medir el tiempo. Es lo mismo lo de la ebullición. No podemos encender y poner los 15 minutos, nos vamos, tomamos un café y volvemos, y aquello ni siquiera ha arrancado. Entonces yo quiero apagar, abrir porque me voy, y resulta que no es así. Tengo que esperar que eso alcance la presión y el tiempo y la temperatura para poder medir. Muy bien. Estos son de los más antiguos. Hay algunos en nuestro laboratorio que están en un museo. Estos autoclaves en principio tenían la fuente calórica por fuera, hacia la llama, etc. Obviamente eso tardaba un poquito más porque la llama no es constante, no estaba cerrado, seguramente el viento, las condiciones ambientales hacían variar, podían poner a lo mejor algo para avivar la llama, etc. Pero sí tiene su sistema de cierre igual y para monitorear. Ya eso está completamente en desuso. Acá tenemos un diagrama que indica que ahora tenemos la fuente calórica interna. Este es como un espacio dentro del autoclave, que se llama cuerpo, esta parte de acá se llama cuerpo, y esto viene siendo como una olla, tiene una base, como una rejilla donde se coloca esta cesta, ¿verdad? Que es la que me va a sostener el material a esterilizar en esta cesta, ¿ok? Si va en tubos, tienen que ponerse gradillas para que no se mezclen, porque los tubos llevan las tapas, son de algodón, etc. ¿Okay? Si van medios frascos, matraces, etc., igual se tienen que colocar
algunos de ellos tienen 2 pisos, es decir, puedes colocar 2 cestas u ollas. Algunas tienen como orificios, ¿verdad? Y otras son de rejillas separadas y otras son un poco más sólidas, pero igual, como es un vapor a presión, va a alcanzar en todo el material que esté allí. ¿Ok? Aquí no es como en el caso del vidrio, de la porcelana, que tiene que pasar varias veces por encima para poder alcanzar el calor. Acá es mucho más rápido. Estas se llaman clavas. Bueno, yo les voy a dar allí hay una imagen, pues, donde tenemos las partes de los autoclaves. Estos son los más pequeños, deben tener una similitud con algo que ustedes deben haber visto en los hogares, la mayoría de las casas tiene, algunos si han tenido un pequeño accidente, tienden a olvidarse de ellos y no quieren usarlo. Esto es un autoclave pequeño que parece una olla de presión. Seguramente todos tenemos ollas de presión. Aquí les estoy mostrando esta pequeña como olla de presión. Aquí tiene la tapa, también tiene una forma de un sello hermético, tiene una fuente de poder, que cable, ¿verdad? Para ir a un toma de la corriente que me va entonces a generar que esta corriente eléctrica caliente lo que tenemos acá, que normalmente es una resistencia, y me va a calentar. Esto viene siendo el recipiente metálico también con algunos orificios. Otros les dije tienen orificios en todas partes como si fuera un colador de pasta o es rejilla. Allí se pone todo el material, sea contaminado, producto de las prácticas, de los cultivos que le tomamos a los pacientes, o sea nuevo material a utilizar. ¿Ok? Una vez que se colocan acá sobre esta recipiente, se colocan allí dentro sin tocar el fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a colocar agua destilada, bidestilada. ¿Por qué bidestilada? Porque lo que queremos es eliminar todo tipo de residuos, sales, ¿verdad? Que trae el agua, porque el agua es muy dura normalmente, dígame la de Caudare. Entonces tiene muchísimas sales que se van a ir sedimentando, van a ir cubriendo seguramente la resistencia y no me va a generar el calor que yo necesito, que ya está estandarizado este método, y necesito que alcance un calor específico para poder comenzar a llevar un tiempo. Si está todo eso como sulfatado, como lleno de, entonces va a ser mucho más lento y no voy a tener el procedimiento adecuado. Espero que esté claro esto hasta acá. Entonces se cubre de agua, el agua está cubriendo la fuente de calor en la mayoría de los casos. Cuando estaba afuera y el externo no la cubre, pero entonces esto, yo les pregunto, ¿será que esto alcanza ebullición si tiene una presión? Tiene uno de los parámetros de presión. Búsquenlo, contéstenme cuando tengamos un feedback. Existen muchísimos de cerca. Hay unos que tienen para trabajar así en la parte interna, desde arriba la tapa, y hay unos que son horizontales y tienen una puerta de lado, ¿verdad? Igual, esto tiene como una gradilla, ahí pueden colocar entonces el material que estamos esterilizando y se saca y se almacena donde debe ir. Aquí hay un poquito para ayudarse con los elementos. Tiene algo muy importante. Bueno, este es el cuerpo del aparato, ¿verdad? El cuerpo. Acá tiene el manómetro y el termómetro. Es decir, hay dos lecturas con sus respectivos indicadores, ¿ok? Entonces, una es la lectura de la presión y la otra es la lectura de la temperatura, que sería el termómetro. Acá me dice cuánto alcanzó y acá entonces yo le mido cuánta presión llegó. Esto es para manipular la tapa, que es muy pesada, tiene su agarre y tiene baquelita para que no se caliente y no nos vayamos a quemar cuando estemos
chequeando o a sacar el material. Ajá. Los controles de encendido y de temperatura. Tiene dos controles para monitorear. Uno, si está el cable está enchufado a una fuente, ¿verdad? Entonces debe darme un indicador de que hay corriente donde estoy haciendo la toma. Pero esto no indica que ya yo lo tengo con todos los parámetros y está encendido. Solamente hay paso de corriente. Tenemos acá, entonces, una perilla, un botón, donde yo puedo manipular de forma manual cuánto tiempo voy a colocar una vez alcanzado los otros dos parámetros, ¿ok? Entonces, en este caso, el autoclave dijimos que era 15 minutos, no 21, no 10, no 14, no, que son 2 minutos, no hace la diferencia, sí la hace. Y tenemos una válvula de escape, esta válvula es manual, que puede manipularse por el operador, perdón, para purgar el equipo cuando tengo todo el material acomodado, esto se llaman clavas, perdón. Las clavas son una especie de tornillo que lleva su tapón de baquelita que ayuda y va a ser siempre cerrado de manera que los lados opuestos al mismo tiempo, ¿verdad? Yo voy a cerrar el opuesto al que tengo enfrente para cerrar y apretar de tal manera que no se deslice la tapa y no quede un error en el cierre y no me vaya a alcanzar la presión y pueda haber un accidente laboral. Entonces voy a tomar las clavas, voy a ver el que está inmediatamente no al lado, sino enfrente. Siempre voy a trabajarlo con su compañero, ¿verdad? Simultáneamente cerrados y los lados opuestos. Esto cierra y acá en el medio tiene como una especie de goma que sella, ¿ok? Les decía que la válvula de escape lo que me permite es que yo pueda purgar una vez que está cerrado todo, que tengo el momento de encendido, para que salga todo el aire frío, el aire que estaba estancado allí en el aparato antes de colocar todo el material que quiero utilizar. Pero también tiene una válvula de seguridad que es por allá atrás. Esa válvula nosotros no hacemos nada. Esa válvula se dispara si hay la probabilidad de un accidente. Es decir, si se soltó, si no tuviéramos envuelto arriba y se soltó parte de algodón, cuando eso está generando una presión, eso puede irse hasta la tapita, ¿verdad? Y cerrar y no permitir que salga el vapor, que normalmente, el vapor de agua, que normalmente sale en las ollas de presión, por ejemplo, y en este caso del autoclave. Entonces, si está tapado, y eso es lo que ha sucedido en algún hogar, y que corrijamos si no es así, donde están cocinando algunos granos, que tienen una cutícula encima, entonces esa cutícula, ese tegumento, puede cerrar la válvula de escape y hacer entonces que pueda haber un accidente. Y han explotado con caraotas, lentejas, granos, arvejas amarillas que tienen una concha grande porque tapan. Y entonces es allí donde se dispara la válvula de seguridad. Yo no debo a esa altura, perdón, cuando ya está llevándose a cabo el tiempo de esterilización, yo no puedo estar manipulando de manera manual esta válvula de escape, porque puede ocurrir algún accidente. Para eso entonces se dispara la válvula que es la principal. De todas maneras, revisamos todo esto en caso de que haya dudas. Este es el recipiente, la parte interna. Entonces, esto que está abajo gris, que es circular, esto que está acá es una resistencia. Aunque usted no lo crea, lleva el agua destilada. Sin embargo, miren esto como hace el sedimento, todo esto blanquecino. Si uno utiliza una misma olla para hervir agua, usted va a ver que al final hay como una especie de polvo de talco blanquecino. Esas son las sales. Si eso se acumula, imagínense.
Pero hay una parte aquí que no estaba indicada ya en el otro aparato. Esto que está aquí es un termostato. Este termostato es el que me va a indicar como en los aires, etcétera. Es el que me va a indicar, ¿verdad? Si la temperatura alcanza, perdón, si el agua, ¿verdad? Porque esto lleva agua que cubra, no la gradilla, que llegue aquí abajo, que cubra la resistencia. La gradilla no nos interesa que pase por encima, porque entonces lo que cuando yo coloque la olla, el recipiente, si es de esos de rejilla, que en el laboratorio tenemos unos de rejilla, rejas como esta, pero en una cesta, pues. Entonces se puede mojar el material que voy a esterilizar y no me sirve. En este caso, por ejemplo, las telas, todo eso que se esterilizan acá. Permiso, tengo esa aplicación. El termostato, si se cubre de todo ese sodio, de todas esas sales, minerales que están allí en el agua, entonces no me va a dar la lectura correcta para indicarme afuera, cuando yo esté manipulando, que ya está adecuado y que ya comenzó el ciclo, ¿ok? Entonces tenemos que mantener eso siempre limpio y utilizar ácido acético, es decir, laboratorio o vinagre si tenemos en las casas para hacerlo, para disolver todas esas sales y quedar limpias. Entonces acá tenemos listo, se pone sobre la gradilla. La resistencia, la rejilla, etc. Ok, otro aparato que sirve para la esterilización por calor húmedo se llama el tindalizador, le decimos. El tindalizador, o también conocido como el horno de Arnold. ¿Okay? Este método es un método de esterilización fraccionada. ¿Qué quiere decir con eso? Que este método yo no voy a alcanzar la esterilización a menos que lo fraccione. Y esto tiene una razón de ser. Esto es porque si yo no lo hago de forma fraccionada que me permita llegar a una temperatura más baja de lo que llega el autoclave, porque si no nos vamos al autoclave, ¿ok? Voy a perder las propiedades de los medios de cultivo o del material que se está esterilizando acá. Entonces, tenemos cómo se lleva a cabo el procedimiento. Primero se calienta este aparato, también tiene doble pared con un aislante, por un costado que no se ve, tiene un termómetro que va introducido en un recipiente donde lee, ¿verdad? Tiene un por allí, el termómetro, y también tiene para medir el tiempo. Yo le puedo poner un tiempo, ¿ok? Tiene una resistencia allí dentro, se le puede poner debajo de esta rejilla sale completa, ¿ok? Y tiene orificios, porque necesito que el calor húmedo también, allá no leí, ahorita vemos en qué se basa. Allá era la coagulación de las proteínas, me disculpan que no sé, le di clic y seguí hablando y no me fui, voy a volver atrás. Ustedes lo van a leer allí, que era la coagulación de las proteínas el fundamento. Perdón, no. Es la acción sobre los microorganismos. La coagulación de sus proteínas. Por eso les dije que si son medios de cultivo a base de proteínas, no sirve para esterilizar. Esto se calienta 30 minutos a 80 grados, que todavía no se pierde la propiedad de la proteína. De esta forma se van a eliminar todas las formas vegetativas de las bacterias, pero no las esporas. Entonces, esos medios que yo tenía acá, que por cierto tiene acá como una barra que me sirve para colocar los medios inclinados. Me va a quedar un bisel, una forma de trabajo, mucho más grande que si yo tengo el tubo y la superficie de trabajo va a ser muy pequeña. Pero si yo la tengo inclinada, me va a permitir como si hubiese cortado de manera transversal, ¿verdad? Hubiese cortado y tengo un espacio bastante grande para el trabajo, para cultivar las bacterias. Saco de allí el medio de cultivo que lo puse por 30 minutos, cierro acá, apago todo y llevo ese tubo, esos tubos a la incubadora a 37 grados.
Si no se llevó a cabo adecuadamente el proceso de esterilización a 80 grados, ¿verdad? Las esporas, ya dijimos que esto no elimina esporas. Yo lo pongo hasta 80. Hasta 80 no debe haber ninguna bacteria en su forma vegetativa. Solamente si hubiera esporas me va a sobrevivir. A las 24 horas, cuando ya saco de los 37 grados centígrados mi tubo, las esporas que pudieron haber quedado allí germinan a su forma vegetativa, ¿verdad? Entonces, yo necesito repetir ese ciclo 3 veces. La segunda vez, vuelvo y coloco a 80 grados durante 30 minutos, cierro, ¿verdad? Monitoreo todo, espero, apago, saco de acá y meto en la incubadora para ver si en 24 horas germina y yo voy a ver una colonia. Si son bacterias comunes, ¿verdad? Lo que tenía, me va a crecer en 24 horas. Pero si son bacterias mucho más lentas, como las micobacterias, la forma de reproducción, la forma de división celular es muy, muy lenta, el ritmo, pues. Y entonces yo necesito muchos días, no voy a poder comprobarlo. Pero por eso es que se hace. El tercer día, es decir, pasa 2 noches a 37, esperando que si hubiera habido alguna espora sobreviviente, germinara con todos sus nutrientes, humedad, temperatura, todo en la incubadora. Y el tercer paso se esteriliza y ya no debe incubarse. Ya debe guardarse refrigerado hasta su uso en el laboratorio, en la práctica, cuando vamos a hacer un cultivo de una muestra de un paciente, etc. Entonces, por eso se llama medio de esterilización fraccionado, porque tengo que llevarlo bajo todas esas condiciones para poder garantizar. Es aquí donde podemos utilizar como control el control biológico, que serían las ampollitas que están allí. En esta. Existen varios, hay que leer, porque algunos se le pueden poner al autoclave, no se pueden traer para acá. ¿Por qué? Eso es como en las cuestiones de cirugía. En algunos hospitales del mundo marcan la pierna que debe ser amputada. En otros hospitales del mundo marcan la pierna buena y debe amputar la otra. Entonces, no asumamos que todos funcionan de la misma manera. Por favor, echen una leidita para que esto no sea tan largo. ¿Ok? A ver cuál es la mejor forma. Y acá tenemos entonces que sirve para utilizar medios de cultivo ricos en proteínas y lípidos como el medio de Lowestein-Jensen, que es el medio que contiene huevo, ¿verdad? Contiene mucho huevo. ¿Okay? El medio de Pai también contiene huevos. Hay unos medios muy enriquecidos con sueros, suero bovino, suero fetal bovino, etc. Entonces, allí los lípidos y las proteínas no pueden ser esterilizados en el autoclave, pero acá sí se puede. La pasteurización viene siendo otro medio de esterilización que utiliza calor húmedo. Esta permite destruir los patógenos no esporulados. Esto no tiene nada que ver, no es un medio de esterilización, es un medio de eliminación de microorganismos o de bacterias vegetativas, ¿ok? Y lo hace no alterando el sabor de los alimentos que allí se pasan por ese proceso, ¿ok? No elimina microorganismos termófilos, ya vamos a ver porque los termófilos pueden sobrevivir en muchos casos por encima de 80 y esto no llega a esa temperatura. Y se utiliza para, en la práctica médica, o sea, este es un método que ideó Pasteur para, ¿verdad?, pasteurizar los vinos, en ese momento que descubrió que eran algunos microorganismos que estaban dañando los vinos, entonces buscó la forma de cómo mantener para que no se destruyeran los jugos más adelante y los lácteos, etc. En este caso, se utiliza para la esterilización de vacunas. Muchas vacunas cuyos componentes, ¿verdad? Algunos tienen lípidos, algunos tienen proteínas, ¿verdad?
Estos no pueden ser sometidos a altas temperaturas. Entonces aquellas proteínas que tienen como antígeno vacunal, aquellas vacunas que tienen como antígeno vacunal alguna proteína, entonces esas pueden ser utilizadas este método de pasteurización. Bueno, aquí tenemos como hay un método clásico conocido y hay un método rápido. El método clásico se calienta a 62.8 grados centígrados durante 30 minutos la leche, ¿verdad? Ordeñada de la vaca, y hay un enfriamiento rápido, inmediato. No puede dejarse allí, apagar el aparato y dejarla allí y luego los voy a llevar a refrigeración. No sirve porque pierde ese calentamiento que se llegó a 62.8, algunos microorganismos que hayan quedado allí pueden entonces comenzar a replicarse, a dividirse, y entonces voy a tener más bien un inóculo allí en esa bebida. Hay un método rápido que se calienta a 71,6 grados centígrados y se deja durante 15 minutos y se enfría rápido de igual manera. Yo quiero que ustedes me busquen, bueno, aquí dice que es la ultrapasteurización y un sinónimo de esto. ¿Qué es la ultrapasteurización? ¿Qué es lo que ha garantizado la leche de larga duración? En mi época de chiquita, cuando me tocaba tomar la leche también, ir a comprarla, hacer los mandados, cuando estaba pequeñita, había solo leche pasteurizada, pero por los métodos clásicos. Ya hoy día tenemos procedimientos que nos llevan a que podamos tener la leche fuera del refrigerador por mucho tiempo. Pero una vez abierto y todo, tenemos que tratar de refrigerarlo para mantener su sabor, su calidad y la duración. La filtración es otro método que ya salimos de los métodos de calor húmedo, ahora estamos en la filtración. Este método es útil en microbiología para esterilizar sustancias líquidas que son termolábiles. Es decir, que el calor hace que se pierda su propiedad. Y no me sirve porque yo lo que persigo es que en ese medio que yo voy a colocar las bacterias, los microorganismos consigan en él nutrientes, ¿verdad? Y condiciones adecuadas para ellos desarrollarse. Entonces, esto, por ejemplo, que han hecho líneas celulares, etcétera. Entonces, estos son de DIM, por ejemplo, DE y M. Bueno, caldos de cultivo que se utilizan para los cultivos celulares. Se pasa en la parte de arriba, viene siendo como un embudo, pero tiene en la parte inferior una membrana. Esa membrana, que puede ser de nitrocelulosa o de otros materiales, pero va a depender de la porosidad que necesite filtrar. Tengo que pasarlo por allí para evitar que algún microorganismo que sea por debajo del tamaño del poro que me va a filtrar se meta y me contamine las líneas celulares, me cause daños citopáticos, etcétera, y yo voy a pensar que es otra cosa, ¿entiendes? Que haya un pasaje accidental de un microorganismo no deseado. Entonces va a depender del tamaño. Hay algunos virus grandes, muy grandes, que también son filtrables. Yo les dije que obviamente los de 10 nanómetros y eso no, ¿cómo hacer un filtro así? Pero por lo menos tenemos algunos que tienen 200, 300 nanómetros. Me disculpan, voy a ver si puedo. ¿Qué otra cosa tenemos? Las membranas pueden ser de varios materiales. Aquí hay dos. Nitrocelulosa es una de las más comunes, pero nylon también existe. Esto que se ve ahí, que parece una esponja, es precisamente una membrana. Esto que está acá, que se está tomando aquí con una pinza, es una membrana
también, pero mucho más porosa, más grande. El tamaño de los poros puede estar entre 0,20 micras, es decir, a 1,2 micras o micrómetros, ¿ok? Que me va a filtrar, entonces, microorganismos grandes que se queden arriba y los más pequeños pueden pasar. Pero estos poros son bastante pequeñitos, pues va a quitarme de allí la mayoría de los microorganismos. Fotografías de microscopía electrónica que son muy interesantes para que ustedes vean. Por ejemplo, el género Streptococcus, aquí tenemos unas pequeñas cadenitas de cocos. Hay también otros microorganismos, pero se tenía un cultivo específico con Streptococcus, por ejemplo, y se pasó a filtrar y ahí hay otro tipo de microorganismo o detritus que puede ser filtrable. Tenemos acá otro poro con 2 micras, mucho más grande. Los poros, porque lo que estoy filtrando es más grande. ¿Qué me dice? ¿Qué tipo de microorganismo? Saccharomyces cerevisiae, entonces se gana el premio. Y este otro filtro tiene poros de 0,4 micras, ¿ok? Acá estamos filtrando microorganismos muy delgados que tienen, ¿verdad? Que son espirilos, ¿ok? Y que como son espirilos pudieran intentar pasar con la cantidad que estemos filtrando por esos orificios de manera perpendicular. Entonces no nos interesa. Lo otro muy interesante es que son como varias capas, es como un tamizaje, no es una sola, sino que son como varias capas. Lo que hace que si se pasó algo en la parte de arriba, un microorganismo, no va a haber la siguiente capa o las siguientes capas no van a tener el orificio en la misma posición. Son como superpuestas de tal manera que no coincidan los orificios y así se va filtrando en el camino y no pasa. Las radiaciones son otra forma de esterilización. La acción de las radiaciones va a depender de varias cosas, del tipo de radiación a utilizar, del tiempo de exposición que permanezca el equipo, el material que voy a esterilizar para deshacerme de esos microorganismos no deseados y la dosis de la radiación respectiva. Y tenemos rayos ultravioletas, por ejemplo, estas afectan las moléculas de ADN de los microorganismos, lo cual hace inviable a cualquier microorganismo si vamos a afectar dichas moléculas. Los rayos ultravioletas no son penetrantes. Ellos no penetran ni siquiera una hoja de papel, ¿ok? No penetra mucho menos unos lentes, un vidrio, un material metálico. Por tanto, cuando ustedes hayan llegado, son muy poco penetrantes, por ejemplo, de uso doméstico para esterilizar en los restaurantes, en algunos restaurantes tienen unas, unas camaritas de luz ultravioleta y allí colocan los cubiertos o también pueden colocar los vasos. Pero curiosamente colocan los vasos invertidos porque los han lavado y piensan que, bueno, para que no se les paren moscas o algún insecto, los invierten. ¿Qué sucede? Que por fuera quedan libres de microorganismos porque estos dañan virus, bacterias, hongos, todo. Pero resulta que en la parte interna, que es donde nos interesa, está el resto de saliva de alguien que tomó, etc. Entonces, cuando usted lo vea, la próxima vez usted le va a decir, disculpe, pero tiene que invertir los pasos. Y después le van a decir, este se la da que sabe. Esto lo pueden utilizar también personas que hacen las uñas, para su instrumental, el cortacutícula, ¿verdad? Los bisturí, etcétera, porque recuerden que hay muchos honguitos en las uñas. Y si no se hacen los procedimientos adecuados para librar de microorganismos, para esterilizar los microorganismos entre personas, entre clientes, usted va a pasar a ser un paciente. Usted está en cola y va a pagar para que le siembren los hongos de las uñas, de los dedos, los superficiales, sobre todo los superficiales. Y eso no está bien. Y no es nada fácil. Aquí tenemos en el laboratorio
Tenemos campanas de flujo laminar que tienen unos filtros allí dentro, que nosotros trabajamos allí. Se deja la lámpara de luz ultravioleta por unos 30 minutos antes de comenzar a trabajar y después que trabajemos, limpiamos adecuadamente. Recuerden, la limpieza va primero y luego con el cloro al 0,2%, que es suficiente para eliminar microorganismos de allí. Y una vez que tengamos todo listo y resuelto, vamos a encender la lámpara de ultravioleta por 30 minutos, ponemos una alarma para que no se nos olvide, porque esto tiene un tiempo de vida, no vale la pena que quede 24 horas, y si es un fin de semana, que quede 48, 72 horas, perdiendo, porque va a ser lo mismo que hace en 72 horas, lo hizo en 30 minutos, ¿ok? Y como les dije, como no es penetrante, entonces cualquier orificio, algunas pipetas de las micropipetas que utilizamos para dosificar, lo que estemos trabajando allí, nada se va a esterilizar en la parte interna, solo la parte externa. También en los quirófanos tenemos lámparas con luz ultravioleta y entonces se deja encendido entre pacientes en el último de la madrugada, sobre todo en aquel que contaminó, que se fue una peritonitis, etcétera, debe encenderse y dejarlo libre. No puede haber una planificación de una cirugía en ese momento para que pueda cumplir con este procedimiento. O sea, no vale solamente la limpieza de los pisos y tal, sino que hay que encender. Y hay que estar fuera, porque la persona lo están operando allí, operando digo, el del aseo y tal, y obviamente los cirujanos y todo el personal tampoco puede quedarse. Hay cabinas de bioseguridad en el laboratorio que también utilizan. En cambio, los rayos gamma son radiaciones ionizantes provenientes de la energía atómica que producen los iones y radicales libres como resultado de la desintegración de los radioisótopos, y obviamente esto tiene un efecto irreversible sobre los microorganismos, lo cual es para nosotros bien, porque nosotros lo que queremos es eliminar todos esos microorganismos para que no estén en el material que vamos a utilizar en la práctica médica. ¿Cuál es su efecto sobre los microorganismos? La esterilización actúa sobre el ADN, alterando obviamente las nucleoproteínas de los ácidos nucleicos, ocasiona rupturas, ¿verdad? Y entrecruzamiento de las cadenas en forma irreversible. No pueden ser viables. Se aplica en productos termolábiles a nivel industrial como antibióticos, por ejemplo, vacunas, alimentos, materiales plásticos, metálicos, o sea, todas esas hojillas de bisturí, todas esas suturas, agujas, inyectadoras, guantes de látex, que vienen embolsados de manera individual. Todo este material que se tiene que esterilizar a nivel industrial por bultos, etcétera, las radiaciones son una forma muy efectiva. Averigüen dónde queda el único reactor nuclear de Venezuela, por favor, y me cuenta si está o no está operativo, si esterilizan allí material o no. Y bueno, al fin acabó esta clase, esta es la segunda parte. Aquí tienen para leer un cierre agradable. Así que esa es su técnica de supervivencia. Ajá, se lavan las manos. Que lavémonos las manos responsablemente. Si no es lavado con agua y jabón, por lo menos con los geles, con los alcoholes, intercalar, no crean que todo el día gel, 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 tenemos que buscar llegar a agua y jabón. El gel después de ciertas veces pierde efectividad, o sea, tengo que lavar las manos con agua y jabón y después reusar el gel en otro momento. Muchísimas gracias, espero que les sea útil. Y bueno, nos queda un solo tema del